mensaje del Señor en esta hora. El título es El predicador del Evangelio. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias. Bueno, mi intención es estar estudiando un poco, no tan exhaustivamente, la epístola a los romanos. Entonces, pues esta sería la introducción a la epístola a los romanos. Bueno, pero quiero decirles algo que es para mí muy importante, bastante importante. La epístola a los romanos ha tenido una trascendencia, influencia a la iglesia cristiana en toda la historia. En toda la historia. Desde que apareció esta epístola, pues surgió como una joya teológica. Está llenísima de doctrina, de conocimientos. Por ejemplo, fíjense que en el año 386, en el siglo IV del cristianismo, había un hombre que se llamaba Agustín. Era originario del norte de África. Era profesor de retórica, o sea, ahora no se le llama retórica, sino que podría ser oratoria. Bueno, este profesor de oratoria enseñaba en la Universidad de Milán, en Italia. Pero él, aparte de ser profesor de esta universidad, vivía una vida muy mundana. Era la preocupación de su papá, de su mamá, de sus familiares, porque vivía una vida desenfrenadísima en los placeres, en el mundo. Sí era una preocupación para sus amigos y familiares. Y él también quería cambiar, pero ya lo había intentado muchas veces y no pudo. Un día estaba en el jardín de su casa y en el jardín contiguo, en el jardín de los vecinos, había un niño como de 4 años, y el niño estaba jugando solo y tenía como una rima, un cantito, y ese cantito en italiano, en latín, en aquel tiempo era latín, decía tole lege, tole lege, tole lege, tole lege. Y era un canto que él tenía, ese niño. Y lo que quiere decir tole lege, lo que cantaba este niño es recógelo y léelo. Recógelo y léelo. Entonces, Agustín dijo, pues, ¿qué recojo y qué leo? Y se miró al suelo y vio que ahí estaba un rollo, un pergamino, y lo levantó como le decía el niño, y lo empezó a leer y leyó esto: Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y sí se sorprendió Agustín, porque exactamente esas palabras traspasaron su corazón y ya no hubo necesidad de seguir leyendo más, porque esas palabras le llegaron a su vida y a su corazón. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y eso era lo que él estaba haciendo, proveyendo para los deseos de la carne, placeres de todo tipo, vicios de todo tipo, crímenes, injusticias. Les digo que era la preocupación de su familia y también de él. Bueno, un raudal de luz inundó su corazón y él dice, tiene un libro, Agustín de Hipona, es del que estoy hablando. Agustín de Hipona tiene un libro que se llama Mis Confesiones. Todos los estudiantes en el seminario lo leemos.
estamos obligados a leer ese libro de Agustín de Hipona, Mis Confesiones. Él narra cómo conoció al Señor Jesucristo allí y habla de esto, habla de este incidente, de este niño. Pero él sintió que la luz de Dios inundó su corazón y todas sus dudas se esfumaron en ese momento, y ahí la iglesia recibió al gran teólogo, escritor Agustín de Hipona. Vean la influencia de la epístola. A ver, nada más, hay muchas otras en la historia del cristianismo, cosas como esta. Nada más le voy a referir otra más. Pasaba el año 1515. A ver, acuérdense de ese tiempo que pasó. 1515. Había un monje agustino llamado Martín Lutero, y él estaba preparando sus clases sobre la epístola a los romanos. Él era profesor en la Universidad de Wittenberg, en Alemania. Esta carta abunda en doctrina, y el énfasis de esta carta es la justificación por la fe en Cristo. Hace muchísimo énfasis en esta doctrina, la justificación por medio de la fe en Cristo. Y dice Martín Lutero: yo quería entender la frase, la justicia de Dios, que viene tan seguido en la epístola a los romanos. Yo quería entender qué significa esta frase, la justicia de Dios. Porque yo la entendía, dice Martín Lutero, yo la entendía como que Dios nos castiga justamente por nuestras injusticias, por nuestros pecados, por nuestras concupiscencias en las que andamos. Entonces yo entendía que la justicia de Dios era castigo, era juicio de Dios para con nosotros. Yo así lo entendía. Pero un día comprendí su verdadero significado. La justicia de Dios significa la justificación por gracia, por medio de la fe en Cristo. Eso significa la justicia de Dios, y es perfecta esa justicia. Ese día, cuando yo comprendí esta justicia, nací de nuevo, dice Martín Lutero. Cristo me transformó. La justicia de Dios dejó de ser terrorífica y empezó a ser deleite, gozo, amor. Sentí que las puertas del paraíso se me abrían de par en par delante de mí, cuando comprendí la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Bueno, podría contarles otra anécdota parecida de John Wesley, porque también él le estaba leyendo la epístola a los romanos y hubo una transformación. John Wesley. Pero ahí le vamos a dejar para no hacerlo tan extenso esta introducción. Pero veamos, por favor, Romanos 1:1. La primera palabra que encontramos aquí es la palabra Pablo. Se presenta Pablo, el escritor, el autor de esta epístola, Pablo. Bueno, yo no quiero hablar mucho de Pablo, pero es importante que sepamos acerca de él, un poquito de antecedentes de Pablo. Pablo era su nuevo nombre porque su verdadero o antiguo nombre era Saulo. Nació en Tarso. Allí en Tarso él vivió desde pequeño hasta los 12 años, estudió la primaria. Después, a los 12 años, se cambió a seguir estudiando a Jerusalén. En Jerusalén, él nos dice en la epístola que estudió bajo los pies de Gamaliel, un maestro de los fariseos. Bueno, Saulo, así se llamaba, Saulo,
perseguía a los cristianos, odiaba a los cristianos, conseguía cartas para encontrarse a algunos cristianos y echarlos a la cárcel, hasta que tuvo un dramático encuentro con el Señor Jesucristo. Ustedes conocen la historia de Pablo, y fue transformado de perseguidor a predicador de Cristo. Primero era perseguidor de Cristo y luego predicador de Cristo. Pablo fue un gran predicador, porque tenía una mente bíblica, porque hablaba en sus epístolas, habla de Adán, de Abraham, de Moisés, de Oseas, de Jeremías, de Daniel, de Nahum, de Samuel, de Reyes, de Isaías, de Ezequiel, de los Salmos, del Pentateuco, de Malaquías. Era un hombre bíblico que conocía la Biblia, y por eso su predicación estaba totalmente fundada en la palabra de Dios, y eso lo hacía un predicador poderoso. Hablaba de la gracia, hablaba de la ley, hablaba de la carne, hablaba del espíritu. Su frase recurrente era: como está escrito, como está escrito. Siempre predicaba y decía: como está escrito. Entonces era un hombre, un predicador bíblico. 2, era un predicador que tenía una pasión por predicar el evangelio. Hermanos, parece algo sin importancia esta pasión, pero es primordial para un predicador. Es primordial. Vean en la televisión, vean en el internet. No todos los predicadores tienen la pasión por predicar el evangelio. No. Yo me he encontrado todos los días en el internet predicadores que no están predicando el evangelio. La gente los sigue porque cree que están predicándoles el evangelio, y no lo están predicando el evangelio. Bueno, Pablo tenía la pasión por predicar el evangelio. Aunque lo encarcelaron, aunque lo apedrearon, lo flagelaron, y desde Jerusalén hasta Italia llenó al mundo de la palabra de Dios, del evangelio. Bueno, tenía en primer lugar una mente bíblica, en segundo lugar una pasión por predicar el evangelio, y luego tenía un corazón lleno de amor. En primer lugar, amor a Dios, a Cristo, y en segundo lugar al prójimo, especialmente a la iglesia. Amor a la iglesia. Miren, vean el versículo 1. Voy a detenerme un poco en el versículo 1, pero después ya no. El versículo 1 dice: el evangelio de Dios. Encontramos este versículo. En el versículo 1 encontramos esta frase: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Evangelio significa buenas nuevas, ya lo saben. La televisión, el radio y los periódicos anuncian malas noticias todos los días. Esas son las noticias que escuchamos todos los días, malas noticias. Solamente el predicador cristiano anuncia buenas noticias, el evangelio. Las malas noticias es que nos estamos destruyendo por causa del pecado. Eso es lo que vemos en la televisión cuando hay muertes, que se ajustan cuentas entre cárteles, o todos los crímenes que hay, que asaltaron, el narcotráfico, en fin, puras malas noticias, y todas las malas noticias que vemos en la televisión es por causa del pecado. No, esa es la raíz, el pecado que tenemos en nosotros. Nos hace robar, mentir, fornicar, hacer injusticias. Dice la Escritura
que dentro de nosotros que mora el pecado, nos hace en primer lugar ser egoístas. En primer lugar, ser egoístas. Estamos llenos de egoísmo. Todos queremos satisfacer nuestros malvados deseos a cualquier precio. Eso es egoísmo. Por eso, todas las naciones están envenenando la atmósfera por egoísmo. Y están envenenando a nuestra atmósfera y no les importa. Hace poquito el mundo se reunió otra vez para ver este problema de la contaminación del calentamiento global. ¿Y sabes quiénes no firmaron el acuerdo, las medidas para detener el calentamiento global? Los países que más lo contaminan a la atmósfera. Estados Unidos, China, India, Corea, Alemania. No se comprometieron. Egoísmo, no les importa más que su progreso personal, su ganancia personal. Por eso también se está destruyendo el planeta, se está destruyendo la familia, se está destruyendo las personas por ese egoísmo, porque no les importa más que satisfacer sus propios deseos y sus propios intereses. Por eso hay pleitos entre el esposo y la esposa, entre el papá y el hijo, entre los vecinos, entre las naciones. Es más, por eso hay guerras, divorcios, secuestros, narcotráfico, asesinatos. Por eso, por el egoísmo. Porque nos domina el ego. Esta maldad empezó con Satanás. En primer lugar fue él el que tuvo este sentimiento de egoísmo. Seré como Dios, seré como Dios. Y esto de seré como Dios lo transmitió al primer hombre. Serás como Dios, serás como Dios, tú también. Por eso el hombre quiere satisfacer los deseos de su carne, porque quiere ser independiente de Dios. Y siempre quiere ser egoísta para satisfacer sus propios deseos. Y no le importa más que nadie, más que ni el prójimo. Y se destruye a otros. Pelearé por mis derechos. Eso fue lo que el diablo le dijo al primer hombre y a la primera mujer. Pelean por sus derechos, tienen derechos. Por eso el hombre está peleando últimamente por sus derechos. Los migrantes pelean por sus derechos. Lo ven todos los días en la televisión. Los gays pelean por sus derechos. Los niños pelean por sus derechos también. Hasta los animales ya tienen derecho también. Primero yo, después yo y al último yo. Eso es egoísmo. Y el resultado es un caos. Lo correcto es usar las cosas para amar a la gente. Eso sería lo correcto. Usar las cosas para amar y servir a la gente. Pero la realidad es que usamos a la gente porque amamos a las cosas. Usamos a las gentes porque amamos a las cosas. Eso es egoísmo. Otra de las malas noticias es que el hombre siempre se siente culpable. El hombre se siente culpable. Esa es una realidad. Todos nos sentimos culpables, hermanos. Cuando nos sentimos culpables, otros se dan cuenta de que tenemos culpa y se aprovechan y nos manipulan porque tenemos culpa. Dios nos hace sentir culpa, solamente Dios nos hace sentir culpa para que nos arrepintamos y busquemos y volvamos a Él, que es el que te puede terminar con tu culpa. Que abandonemos nuestros caminos de culpa, que nos lleva al infierno, por supuesto. Y la culpa, cuando es continua, trae ansiedad, terror, insomnio. Los hombres intentan eliminar todas estas calamidades con alcoholismo, con drogadicción, con otros placeres y otros
dicen, yo tengo la culpa porque yo siento culpa porque mis padres me enseñaron a sentir culpa. La escuela me enseñó a ser culpable, a sentir culpa. La sociedad me enseñó a sentirme culpable. La iglesia me enseña a que yo me sienta culpable. Y le echan la culpa a todos, que ni se lo merecen esas culpas. Y no nos echamos la culpa a nosotros mismos, nunca. Entonces, egoísmo y culpa son las malas noticias. Y la última mala noticia es el vacío que siempre hay en nuestra vida. Y la desesperanza, por supuesto. Vacío y desesperanza. No encuentro significado a mi vida. ¿Para qué vine a este mundo? No debía haber nacido. Muchos se suicidan por tener estos pensamientos y sentimientos. O se entregan a los vicios, o a los placeres, o al materialismo, o se meten a los cárteles. Eso lleva más al vacío, más. Y yo les quiero decir a todos los que sientan egoísmo, culpa y vacío y sin esperanza, que hay buenas noticias, por eso existe el Evangelio, buenas noticias. Necesitamos todos a Cristo. Necesitamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación por la fe en Jesucristo. Por la aceptación de este Evangelio, tus pecados pueden ser perdonados, tu culpa puede ser quitada por Dios, te la quita de raíz de tu mente y de tu corazón. Solamente hay un poder para que esto suceda, una transformación, y que esa culpa ya no exista y que tú puedas tener una vida nueva en Cristo. Tu vida vale mucho más de lo que tú piensas. Dios te amó porque vales mucho. Mandó a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Vales mucho. Te ama al grado de que murió para salvarte. Resucitó y te llama al arrepentimiento. Vales mucho. Tu futuro es estar en la gloria con Cristo. Buenas noticias. Estas buenas noticias no son de parte de Pablo, de parte de la iglesia, de parte del predicador, de parte de la religión. Estas buenas noticias son de parte de Dios. Aquí dice, la frase es el Evangelio de Dios. Las buenas noticias de parte de Dios. Recíbelo exactamente como es. Buenas noticias de salvación de parte de Dios. ¿Por qué Dios me manda tan buenas noticias si no las merezco? Exactamente, porque Él es así, porque Él nos ama incondicionalmente. Esa es la gran noticia, buena noticia. Hay un doctor que en los siglos anteriores es un doctor en teología, se llamó Donald Gray. Cuenta esta historia que yo creo que ustedes ya la han escuchado, porque es muy famosa. Yo ya lo había escuchado antes. En Francia vivía un joven que andaba en vicios, robando y dándole vuelo a la hilacha en todos sus caminos malvados. Un día se enamoró de una joven igual de malvada que él y lo hundió más de lo que ya estaba en ese estilo de vida. Su novia un día se enojó muchísimo porque la mamá de este joven le decía: estoy orando por ti, estoy orando para que dejes esos caminos del vicio, de la maldad, del crimen. Y entonces la novia se enojó mucho con la señora, con su suegra y con el muchacho, con el novio, y le reclamó al joven y le dijo: tú no me amas, ya sé que no me amas, ahora lo conozco, porque le haces caso a tu mamá. ¿Por qué le haces caso? ¿Por qué la dejas que se meta entre nosotros? Y el joven dijo: claro que te amo y te lo voy a demostrar. Y se fue a su casa y empezó a golpear a su mamá, el joven. Y no solamente la empezó a golpear,
sino que le arrancó el corazón y se lo llevó como prueba del amor que él tenía por su novia, y le dijo: ve, que sí te amo, aquí está el corazón de mi madre, ya no te va a molestar. Pero cuando llevaba el corazón a esa muchacha, se tropezó y cayó el joven, y del corazón salió una voz que le dijo: hijo, ¿no te has hecho algún daño? Bueno, hasta allí es la historia. La contó este doctor en teología, Donald Gray, para explicar, y él terminó esta historia diciendo: así es el amor de una mamá. Ama a sus hijos, no le importa cómo sean sus hijos. Pero quiero decirles algo mucho más grande y poderoso. Dios tiene un amor mucho más grande que el amor de cualquier otra persona, incluyendo el de las mamás. Y por eso mandó a su Hijo Jesucristo, por ese amor incondicional, inmerecido, grandioso. De esto habla el amor, las buenas noticias de salvación, el Evangelio de Dios. Hay otra frase en el versículo 1, les dije que no iba a pasar del versículo 1. Hay otra frase en el versículo 1 que dice, hablando de Pablo, apartado para el Evangelio de Dios. Así dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Apartado. Recibimos la gracia y el apostolado, dice el apóstol Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso va muy de acuerdo con lo que dice el mismo Pablo en Efesios 3:7. En Efesios 3:7 dice: yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Por eso, también aquí en Romanos 1:1, Pablo dice: siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo. Al principio dice Pablo, siervo de Jesucristo. Quiero explicar esta frase, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el original es la palabra doulos. Y la palabra doulos significa esclavo. Ahora no entendemos mucho esa palabra porque ya no hay esclavitud, se supone que no hay esclavitud. Pero en aquellos tiempos la esclavitud era muy normal. Los judíos en aquel tiempo sabían muy bien lo que significaba ser esclavo. En la Biblia habla de esa condición de los esclavos. Por ejemplo, en Éxodo 21, versículo 5, dice: si el siervo dijere, si el esclavo dijere, yo amo a mi Señor, yo lo amo, yo amo también a la mujer y a mis hijos. La mujer que me dio mi amo, la amo. Y por supuesto, los hijos que yo tengo con esta mujer los amo. Amo a mi Señor, amo a la mujer que me dio y amo a mis hijos. Me dio mi libertad, mi amo. Pero yo no quiero la libertad. Yo no quiero salir libre. Yo no quiero dejar de ser su esclavo. Entonces, dice ahí, Éxodo 21:6, entonces su amo, después de escuchar esa decisión del esclavo, lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta. Junto a la puerta es poner la oreja junto a la puerta y traspasarlo. Ahí lo dice Éxodo 21:6. Y su amo horadará su oreja con una lesna y será siervo para siempre.
y será siervo para siempre. Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Yo no sirvo a mi amo por obligación, ni por fuerza, ni por sueldo, ni por miedo al castigo. Yo le sirvo porque lo amo y nunca quiero dejar de ser su esclavo. Nunca quiero dejar de servirle. Yo no quiero ser libre para andar haciendo de mi vida lo que yo quiera. Yo quiero ser siervo de Jesucristo toda mi vida. No me importa si me paga o no me paga, si me recompensa o no me recompensa, yo lo amo y le quiero servir. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué pues es Pablo? Él escribió a los Corintios. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Son servidores, diáconos. Y diácono significa el que sirve las mesas. Eso es Pablo, eso es Apolo, igualitos, por medio de los cuales ustedes han creído y según lo que a cada uno se nos concedió en el Señor. Yo planté, por supuesto, pero Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Eso es lo más importante. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que hace que crezca la planta, la semilla. A Él sea la gloria, no al que siembra, no al que riega, no a Pablo, no a Apolo. Sin embargo, la Biblia dice que nunca hablemos mal de un siervo de Cristo. Nunca lo acuses a menos que haya 2 o 3 testigos, porque son dignos de su sueldo, porque trabajan para enseñarte la palabra y la doctrina. La Biblia dice que los respetes y que te sometas a su dignidad, a su llamado. Bueno, yo no quiero ya más hablar de todo eso, de las prerrogativas que tienen los siervos de Jesucristo. Pero hay otra frase en el versículo 1 que dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. Sigue hablando de Pablo. Dice, llamado a ser apóstol. La palabra apóstol en el original es apóstolos. Significa enviado, comisionado, embajador. Eso significa la palabra apóstol. Por eso Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Instrumento escogido. Instrumento escogido. Hay muchos predicadores vanidosos. Yo no lo podría decir de otra manera. ¿Y me están escuchando esos predicadores? A ustedes les estoy diciendo, son vanidosos, porque toman el título de apóstol. Quiero decirles que la Biblia, desde el principio hasta el fin, no se refiere a que haya miles de apóstoles como ahora hay en el mundo. La Biblia siempre habla de 12 apóstoles más Pablo. 12 apóstoles más Pablo. Cuando Judas dejó su lugar, entró Matías más Pablo. Nada más, esos son apóstoles según la Biblia. Y todos los otros demás que hay en el mundo diciendo soy apóstol. Pues aquí dice que sí hay, y que iban a venir muchos otros diciendo que son enviados de parte de Dios, pero que no son. Hay cientos o miles de apóstoles que no sabemos quién los envió, y ellos no pueden decir que los envió Cristo. Ellos fueron por su propia cuenta. Ellos se autonombran apóstoles. Hay requisitos en la Biblia para que alguien pueda ser llamado verdadero apóstol de Jesucristo. Un requisito es llamado directamente por Cristo. Llamado directamente por Cristo. 2, debieron de ser testigos de su resurrección. Los apóstoles que andan por ahí en todo el mundo
dicen, a mí también me llamó Cristo. ¿Fuiste testigo de su resurrección? No. Ese es otro requisito. Ese es otro requisito. 3. Los apóstoles, Dios les dio el don de escribir, inspirados por el Espíritu Santo, epístolas o lo que es ahora el Nuevo Testamento. Y Dios los llamó para un privilegio, don, para que lo hicieran sin error. Sin error. Armando Anducin, yo no me considero quien para juzgarte, Armando Anducin, pero ¿cuántas veces yo te he escuchado que has anunciado la segunda venida de Jesucristo? Muchas. Y has fallado. Y 4, los apóstoles tenían el don de hacer señales, prodigios y milagros totalmente verificados, no fraudes. No fraudes. Todo eso hizo que lo que hicieron los apóstoles fuera el fundamento sobre el cual la iglesia de Cristo es edificada. Ya no voy a hablar más de todo esto de los apóstoles falsos. Pero es importantísimo que sepamos que, por ejemplo, en Jeremías dice Dios, yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían y hablaban en mi nombre y profetizaban en mi nombre. Estoy leyendo Jeremías 23, 21 y más. En el versículo 28, Jeremías 23, 28. El profeta que tuviera un sueño y cuente su sueño, y aquel a quien viniera la palabra y cuente la palabra, unos contaban sueños y otros contaban la palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Vean, se considera a los sueños paja y a la palabra trigo. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23, 32. He aquí, dice Jehová, estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Sueños mentirosos. Estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y que hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié, yo no los mandé que hablaran tales cosas. Pero Pablo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Apartado significa santo, separado, consagrado, como consagró a los levitas para ser un pueblo que no se dedica a otra cosa más que al servicio en el templo de Dios. Y con esto termino. A ver, por favor, con esto termino, hermanos. Abran su Biblia, segunda a Timoteo. Nada más voy a leer unos versículos y termino. Segunda a Timoteo 1, versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Que prediques y enseñes la palabra de Dios. No te apartes de la palabra de Dios. Segunda Timoteo 1:8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que Timoteo se avergonzaba a hablar de Cristo. Cuando llegaban las visitas a su casa, hablaban de todo, de la pandemia, de la escuela, de lo caro que están las cosas en el mercado, pero no se atrevían a hablar de Cristo. Se avergonzaban. A ver, segunda Timoteo 2, ahora el versículo 2, capítulo 2,
Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Qué significa esto? Timoteo era flojo. No trabajaba en la obra del Señor. Se la pasaba acostadote, viendo la televisión o lo que sea, pero era flojo en su trabajo ministerial. Ahí mismo, 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Versículo 16. Que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué significa esto? Pues que Timoteo parloteaba cuando predicaba, dice que predicaba el Evangelio, no hablaba de filosofías, de pensamientos, de la moda, de tantas cosas que podría haber disertado, y se olvidaba de predicar la palabra. Estas palabras que acabamos de leer de Pablo amonestando a Timoteo son pertinentes para hoy nosotros, porque también hay así, hay pastores así como Timoteo, flojos, que predican lo que sean para divertir a la gente y viven esto que está pasando y predican de todo y el Evangelio lo olvidan. Y por último, vean 2 Timoteo 2:22. Huye también de de las pasiones juveniles. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué significa? Pues que Timoteo, como era un pastor joven, andaba de fiesta en fiesta, emborrachándose tal vez. Aquí dice pasiones juveniles. Huye de esas pasiones juveniles en las que andas. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que los de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo vas a invocar al Señor si andas en bailes, si andas en fechorías, siguiendo la corriente del mundo? A ver, Timoteo, y el domingo sí, aquí te vienes y presentas santo. No, huye de las pasiones juveniles. Hasta ahí llego, hermanos. Les digo que voy a estar hablando de esta epístola después, pero vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la meditación de esta hora. Cierren sus ojos. Gracias, Señor y Dios Padre Santo, porque nos recuerdas que nos has llamado a edificar solamente por el fundamento que tú pusiste para la iglesia. Es Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento, la piedra principal del ángulo donde el edificio bien concertado se edifica. Y los apóstoles también colaboraron para edificar sobre este fundamento y dejarnos ejemplo de cómo edificar la iglesia. Gracias por la persona y por la doctrina de Jesucristo. Nos consagramos a ti, Señor. Sepáranos de los afanes de este mundo. Sepáranos. Conságranos para tu servicio. Que nunca nos avergoncemos de Cristo ni de tu palabra. Si aquí hay alguna persona hundida en egoísmo, atormentado por la culpa, vacío en su corazón, en este momento, que tu Espíritu Santo venga, le dé testimonio de que es tu Hijo para siempre, lo redarguya de pecado, que le presente a Cristo en la cruz, derramando su sangre para quitar sus pecados, sus culpas. Cristo resucitó y nos llama. Aquí yo estoy a la puerta de tu corazón. Abre la puerta y yo entraré a ti. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque yo entraré a ti y estaré contigo para siempre y te daré una vida nueva en Cristo Jesús. Te perdonaré y te daré la vida eterna. Estas son las buenas noticias de salvación, que no las da la televisión,
solamente las da Dios cuando se predica el Evangelio. Este es el verdadero Evangelio de perdón y de vida eterna, el Evangelio de Dios para nosotros. Lo recibimos en Cristo Jesús. Amén. Es todo, hermanos.